Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hacer un análisis del suceso que conmocionó realmente al mundo en los últimos días, el ataque perpetrado por Hamas en territorio israelí. Pero, a diferencia de lo que han hecho la mayoría de los canales y analistas respecto a esto, quiero traerles a la memoria, el raconto de hechos que transcurrieron a lo largo de este año, vinculados a Irán, vinculados a Israel y vinculados a China y a los Estados Unidos y la geopolítica en su totalidad de Medio Oriente. Así que, empezando por el final quizás, Biden promete apoyo a Israel para dar una respuesta adecuada y abrumadora al ataque de Hamas. Pero retrocedamos casi a principio de este año. Tenemos por France 24, Irán y Arabia Saudita sellan la reanudación de sus relaciones diplomáticas en China. Arabia Saudita e Irán dieron un paso para la reanudación de sus relaciones diplomáticas en un encuentro en China del ministro de Relaciones Exteriores iraní y su homólogo saudita. Esta reunión formaliza el acuerdo impulsado por el presidente chino Xi Jinping en marzo, que pretende acabar con la histórica rivalidad entre dos de las principales potencias de Medio Oriente. La ONU confía en que este acercamiento traiga estabilidad a la región. Y eso era lo que esperaban, lo que decían los analistas en ese momento. Estabilidad a la región. Ahora, tenemos por un lado, y lo hemos mostrado en varios videos, un mundo unipolar liderado por el hegemón, y por el otro lado la construcción de un sistema basado en un mundo multipolar, que ya hemos debatido en extenso, que en realidad no es tan multipolar lo que se trae, porque los lazos entre los nuevos, las nuevas cabezas visibles, los nuevos líderes, digamos, Estados Unidos y China, son más que evidentes, y por el otro lado también empieza a resonar cierta debilidad china que antes parecía que se tenía bajo la alfombra, Ahora, y esta es la hipótesis con la que he trabajado durante mucho tiempo en este canal, eso es ver, como le escuché en un momento a James Corbett, el analista, es ver el tablero de ajedrez desde arriba, en una posición en dos dimensiones. Pero la realidad es esta. Hay un juego, una capa por arriba. La ONU confía en este acercamiento, para buscar estabilidad para la región. Hay un interés supraestatal, más allá de los intereses geopolíticos que se pueden dar por ver quién es el alfa, digamos, Pero sin embargo, hay otro nivel de la discusión por arriba. Y ahí donde vemos que los intereses se conjugan, se empiezan a mezclar, a interlazar, Así que sigamos. Esto fue en abril. En parte vinculado a esa creación de los BRICS e impulso, y extensión de los BRICS. Más cerca tenemos Irán acusa a Estados Unidos de confiscar un petrolero y advierte que viola el acuerdo de intercambio de presos, algo que ya veremos que juega un rol muy importante en la situación actual, este acuerdo de intercambio de prisioneros. Pero esta confiscación de petroleros iraníes no sería la única que ocurriría en este año. Fueron varios los casos. Simplemente acá una muestra. Ahora, parece, que ha quedado un poco en el olvido con tanto ruido y esto que el otro. Pero Israel venía con quizás las protestas más fuertes en muchísimos años que se estaban dando vinculados a la reforma judicial que estaba impulsando prácticamente el primer ministro, pero prácticamente el líder político más fuerte que tiene Israel, Benjamín Netanyahu. Ahora, acá tenemos, en septiembre, miles de israelíes protestan contra la reforma judicial. Se iban a presentar, el caso contra el recorte de las competencias del alto tribunal que promoviera el propio Netanyahu. La totalidad de los 15 jueces se iban a reunir para escuchar los recursos de grupos de derechos y particulares contra la primera gran parte de la reforma que estaba impulsando el gobierno. Una reforma que
quedó en la nada. Y esta protesta masiva contra Netanyahu quedó stand-by. Imagínense, ante una situación como esta, como siempre, se unifica el discurso y se olvidan estas cosas, ¿no? En principio. 21 de septiembre, una reunión posterior a la cumbre de las Naciones Unidas entre Biden y el propio Netanyahu, donde se pone sobre la mesa el posible acuerdo entre Israel y Arabia Saudí. Algo que Biden proponía, ¿no? Estaba presentando como el logro magno, digamos, que aspiraría a su administración de cara, recordemos, al proceso electoral que vivirá los propios Estados Unidos. Mencionábamos antes este acuerdo, ¿no? De liberación, intercambio de detenidos y demás, donde Washington, ¿no? Como dice acá Infobae, descongeló $6.000 millones a Irán, que solo podrán ser utilizados para cuestiones humanitarias. Recuerdo que esta fue una noticia, ¿no? Que la comentamos en el noticiero con Nicolás Moraz, que realmente era muy llamativa. La liberación de $6.000 millones vinculado a un intercambio de prisioneros, un dinero que iba a ser directamente enviado a Qatar para que Qatar actúe como una suerte de garante, ¿no? De el movimiento de ese dinero y demás. Estados Unidos aclaró que Irán no tendrá acceso directo a los fondos, y los fondos iban a ir a Qatar, y que se descongelarán estos fondos tras la liberación de los 5 detenidos. Blinken nuevamente señaló que estos fondos solo podrán ser aplicados a usos estrictamente humanitarios. Ahora, es archiconocido la vinculación de Irán al grupo de Hamas, ¿no? Y a otros movimientos que se desarrollan en Medio Oriente, otros grupos que actúan de esta forma. Ahora, si yo soy un Estado conocido por financiar grupos terroristas y demás, y te agrego $6.000 millones a tus cuentas, que van a ser utilizados para fondos humanitarios y que van a ser auditados, bueno, por otro lado, digamos que te estoy liberando esos fondos o partidas que tenías asignadas para cuestiones humanitarias, te los estoy liberando para que lo uses como te parezca a vos. Me parece, muy evidente. Entonces acá empieza, ¿no?, a plantearse una cosa. Estamos hablando de una cuestión deliberada de aportarle los fondos. Estamos hablando de una idiotez realmente magnífica de los funcionarios americanos. ¿O qué? El propio Blinken, después de darse el ataque, saldría a reconocer, y bueno, podría existir esta posibilidad. Pero es algo absolutamente evidente, se cae de maduro que podía existir esta posibilidad. A menos que también exista otra posibilidad. ¿Y a qué me refiero? A tirarte el anzuelo para que vos lo muerdas, ¿no? Vamos a seguir analizando. The Feingold News. El Congreso compra acciones de guerra antes del ataque de Hamas contra Israel. Vamos a profundizar. Decía, a medida que las tensiones aumentan entre Israel y el grupo Hamas, se ha revelado que los líderes del Congreso de los Estados Unidos han estado haciendo algunos movimientos estratégicos de inversión en existencias relacionadas con el ejército. Para empezar, la compañía de defensa General Dynamics ha sido testigo de un aumento en sus compras. Esto no es del todo inesperado. Las acciones de defensa a menudo se vuelven atractivos en tiempos de tensión geopolítica. En Ucrania, se pregunta, recuerdan el conflicto en Ucrania, vimos una tendencia similar entonces. Sin embargo, lo que es aún más intrigante es la división sectorial entre republicanos y demócratas. Un número sustancial de republicanos han mostrado un gran interés en el sector energético. Atención con esto. Pesos pesados como ExxonMobil, Devon Energy y Chevron son claramente los favoritos. Mientras tanto, los demócratas parecerían estar jugando un juego largo, centrándose en el sector de ciberseguridad
con adquisiciones como Fortinet, Insight, etc. Se trata de las compras que hicieran los congresistas norteamericanos apenas momentos antes de que ocurriera esto. Es decir, ¿tenían los congresistas información de que se venía un problema militar en aumento más allá de Ucrania? Que recordemos que la salida de Kevin McCarthy del liderazgo del Congreso, de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, está muy vinculada también a eso, ¿no? Porque se estaba cortando el apoyo popular al financiamiento en Ucrania. ¿Ok? Y, como señala acá la nota, hay un lobby muy poderoso de empresas muy poderosas, que hemos hecho un video sobre esto, sobre el complejo industrial militar. Hay un lobby muy poderoso para que la industria de la guerra continúe y continúe y continúe. Associated Press dice, ya ha ocurrido el ataque. Dirigente de Hamas dice que ni Irán ni Hezbollah estuvieron involucrados en la incursión a Israel. Un alto dirigente de Hamas aseguró el lunes que solo un pequeño número de los principales comandantes en Gaza tenían conocimiento sobre la incursión a gran escala que se lanzó a Israel, pero que aliados como Irán y el grupo libanés Hezbollah se sumarán a la batalla si Gaza es sujeta a una guerra de aniquilación. ¿Ok? Se sumarán si Gaza es sujeta a una guerra de aniquilación. Y como vamos a ver, este parecería ser el camino que va a ocurrir. Atentos con esto. El ataque del sábado tomó por completa sorpresa, ¿no?, a los reconocidos servicios militares y de inteligencia de Israel, luego de que cientos de hombres armados de Hamas abrieron huecos en el cerco fronterizo y se adentraron en varios poblados donde perpetraron cantidad de crímenes. Esto decía Associated Press. Tenés dirigentes de Hamas, vas a ver, ya mostré Associated Press, ahora te voy a mostrar otros medios, desvinculando completamente a Irán, en principio, de la operación. Sin embargo, la narrativa se empieza a construir. Israel es empujado por Irán a la guerra, algo muy conveniente para Rusia. 76 años después, el conflicto sigue en curso, profundizado por Teherán y su socio en el Kremlin, amparados ambos por China. Publica María Belén Chapur en Infobae. ¿Ok? Entonces los remonto a la primera nota. El intento de China, y es archiconocido también la vinculación de Irán con Rusia, el aporte de armamento y demás. Entonces, acá se ven claramente los bandos en conflicto geopolítico. Por un lado tenés el eje BRICS, podemos decir, Rusia, China, Irán, jugando ahí su influencia en Medio Oriente. Por el otro lado, Israel, Estados Unidos y demás. Ahora, el problema es que Arabia Saudí, tradicional aliado de los Estados Unidos, estaba pivoteando, ¿no?, abriendo la posibilidad de salir del sistema de petrodólares o viendo cómo se podría implementar, sumándose, ¿no?, coqueteando, digamos, con la gente de los BRICS. Y acá es lo que me resulta realmente llamativo, difícil de explicar. La inteligencia de Egipto le avisó a Israel hace 10 días de que una operación terrible iba a suceder. Benjamín Netanyahu, por su parte, niega la existencia de tal comunicación pese al testimonio de un funcionario anónimo, está bien, de la Mujabarat a Associated Press. La inteligencia egipcia avisó hace 10 días al primer ministro israelí de que algo grande e inusual iba a suceder en Gaza, como una operación terrible. Cita el portal de noticias Ynet a un funcionario anónimo de las Mujabarat, el servicio de inteligencia egipcio. El funcionario alega que fue Abbas Kamel, el propio jefe de la Mujabarat, el que se puso en contacto con el Estado judío. Según Ynet, Netanyahu reaccionó con pasividad a la comunicación y respondió a Kamel que las fuerzas de defensa israelíes estaban centradas en la lucha contra el terror en Cisjordania, donde se estaban llevando a cabo ataques terroristas mortales
contra territorio israelí. Nos quedamos atónitos con la reacción de Netanyahu. Les advertimos de que se avecinaba una explosión y de que sería algo muy grande, pero ellos subestimaron nuestras advertencias, dijo el funcionario, que habló con Associated Press bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar el contenido de discusiones sensibles de inteligencia con los medios de comunicación. Por su parte, Netanyahu ha negado esta comunicación, esta versión. Pero bastante sugestivo, ¿no? Ahora, al respecto, por ejemplo, en varios medios se viralizó, ¿no?, las declaraciones, el video, el podcast que grabara esta chica, Efrat Fenixson, antigua operativa de inteligencia israelí, que, por ejemplo, los datos más sustanciales de su transcripción: fue un día muy difícil para mí, para nosotros en Israel, también es difícil para el pueblo de Palestina, especialmente ahora que Israel está empezando a atacar. Dice: esta mañana, alrededor de las 6 de la mañana, al amanecer, cientos de terroristas de Hamas, al menos 300, violaron la cerca fronteriza en múltiples lugares, completamente sin obstáculos, llevando a ataques y secuestros en ciudades y pueblos israelíes. Los terroristas se infiltraron en un número significativo de puestos avanzados de tierras secas, así como en un punto de infiltración naval en Sikkim. Mientras hablamos, Israel participa activamente en el combate en 22 puestos avanzados. Al parecer, las fuerzas de defensa israelíes, que se suponían que estaban alrededor de Gaza, se colocaron alrededor de Cisjordania debido a preocupaciones de seguridad, por lo que el frente de Gaza quedó desocupado del ejército. Ahora, casualmente, a pocos kilómetros de la cerca, digamos, se estaba desarrollando un festival de música electrónica, un festival por la paz, que es las imágenes que seguramente han visto, se han mostrado en todos lados, realmente un horror las imágenes. Ahora, fíjense, entonces, estaba movilizado el ejército a otro puesto de defensa. Los soldados que estaban siendo reclutados como reservas, debido a razones idiotas, como por ejemplo que faltara el transporte público, esperaron horas para llegar. Los principales medios de comunicación aparentemente admiten que el portavoz de las FDI, las Fuerzas de Defensa, están prohibiendo decir la verdad completa, destacando la falta de transparencia. Recién 12 horas después de comenzado el evento, se conoció el primer anuncio formal del portavoz de las FDI. Hace un año hubo una operación militar en Gaza para prepararse para tales eventos y continuamente hay entrenamientos para este tipo de escenarios. Esto plantea serias preguntas sobre la inteligencia israelí. ¿Qué pasó? Hace 2 años hubo un despliegue exitoso de barreras subterráneas con sensores para alertar a los terroristas sobre infracciones. Israel tiene uno de los ejércitos más avanzados y de alta tecnología. ¿Cómo es que no hubo respuesta a la frontera ni al traspaso, a la ruptura de la cerca? Escuchen esto, serví en las FDI hace 25 años, en las fuerzas de inteligencia. No hay forma de que Israel no supiera lo que venía. Un gato moviéndose junto a la cerca activa las fuerzas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasó con el ejército más fuerte del mundo? ¿Cómo que los cruces fronterizos están abiertos? Algo está muy mal aquí. Algo es muy extraño y esta cadena de eventos es muy inusual y no es típica del sistema de defensa israelí, dice Efrat. Y cierra lapidariamente. Dice: para mí, este ataque sorpresa parece una operación planificada en todos los frentes. Esta chica, Efrat Fenixson, que hizo una segunda publicación. Y fíjense lo que dice. Esta noche en el canal 12 de Israel informaron que un soldado de Hamas, que fue capturado, dijo lo siguiente: nos preparamos durante más de un año. Las manifestaciones en Israel nos animaron. El tema de la reforma judicial. Pasaron 5 horas
hasta que Israel empezó a dispararnos. Todos estábamos preparados. Con 1000 soldados creamos 15 brechas en la cerca fronteriza. Nos sorprendió que el FDI no nos esté esperando, que fuera una zona liberada. Y acá recuerda que un reportero, ¿no? Hace 3 semanas, Si Yehezkeli, un experto en asuntos árabes y Hamás, demostró que Hamás publicó materiales de video de su plan exacto para penetrar y atacar a Israel. Pregunta, ¿no, Efraín? ¿Dónde estaba la inteligencia? Ahora fíjense, y acá nos plantea un nuevo interrogante. Hablemos de los observadores humanos de las FDI en la frontera, ¿no? En la cerca fronteriza. Las FDI también operan muchos sistemas avanzados de armas para derribar cualquier cosa que se acerque a la cerca, que ella decía, hasta un gato lo activa. Pero no se activó nada en esta ocasión. Se plantean preguntas sobre lo que le sucedió a los observadores. Las fuerzas no estuvieron presentes para actuar en consecuencia. ¿Y dónde estaban? La división de Gaza fue trasladada al área de Judea y Samaria. Batallones enteros, algunos de los más profesionales de las FDI, fueron trasladados de la franja de Gaza para asegurar puestos de avanzada ilegales en Samaria y asegurar un movimiento militar, una police military, en Hawara, una aldea palestina. Ahora, Mohammed bin Salman de Arabia Saudita se comunicó con Abbas en medio de los conflictos tras el ataque a Israel, ¿no? Se comunicó con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, entablando contactos para detener la escalada en la franja de Gaza. En ese sentido, fíjense, indicó que Arabia Saudí está haciendo todo el esfuerzo posible para entablar contactos a nivel regional e internacional con el fin de detener la escalada y prevenir que se propague en la región. Porque como indicamos antes, señalando, ¿no?, el tema de Irán, imagínense si esto se propaga a Irán y ya hay movimientos apuntando, ahora vamos a ver en detalle, puede llegar a tener consecuencias devastadoras realmente, no solo para el equilibrio de Medio Oriente, sino, podríamos decir, para la seguridad mundial. Podríamos estar hablando claramente, quizás, del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. No estoy exagerando para nada al respecto. Acá tenemos lo que le decía. Político, no hay evidencia o prueba de que la vinculación de Irán al ataque. Dice, después de que estalló la violencia en Israel, algunos se apresuraron a señalar con el dedo a uno de los aliados de larga data de las agrupaciones militantes palestinas. Hablando claramente de Irán. Y acá, para que tenga un poco más de sentido, voy a retroceder muchísimo en el tiempo. Fíjense, 2004. Zbigniew Brzezinski, que lo hemos nombrado tantas veces, el autor del libro de cabecera del movimiento tecnocrático y demás, asesor de los Rockefeller, un hombre realmente nefasto y clave en la geopolítica mundial de los últimos 50 años, y no exagero para nada. Su libro El Gran Tablero realmente es un manual de geopolítica para cualquiera que le interese el tema. Acá muestra también ciertas internas que hay dentro del Estado profundo. Acá, 2004, decía, la Casa Blanca recibió una advertencia por parte de un grupo de expertos conducidos por Brzezinski y el ex director de la CIA, Robert Gates, quienes alertaron a Bush que los halcones en Washington estaban planeando un cambio de régimen en Irán. La advertencia, escuchen esto, fue acompañada de un estudio realizado por un grupo de trabajo del CFR, el Council on Foreign Relations, codirigido por el ex consejero de Seguridad Nacional de James Carter, Brzezinski, y el antiguo jefe de la CIA, Robert Gates. El estudio, titulado Irán, tiempo de un nuevo enfoque, señala que la posibilidad de una invasión a Irak, así como los avances de Irán en el desarrollo de su capacidad de fabricar armas nucleares, hace más urgente que nunca la necesidad de reanudar el diálogo roto. Según el grupo de especialistas conducidos por Brzezinski, los neoconservadores, Rumsfeld y su camarilla, o sea,
recordarán todos, la gente detrás de la invasión a Irak, se proponen desestabilizar y derrocar al régimen imperante en Irán, están subestimando, según Brzezinski, el poder del actual gobierno islámico chiita. Sostenía que en un gran regateo para superar los problemas entre Teherán y Washington, no sería realista este enfoque. En cambio, las conversaciones deberían concentrarse en asuntos claves como la estabilidad regional y las ambiciones nucleares de Irán. Y para más información, ¿no? Fíjense, este era el enfoque que tenía Brzezinski. Decía que rechazaba la presión israelí para formar la política de seguridad nacional estadounidense al golpear el tambor para la guerra contra Irán. Washington no debería seguir ciegamente a Tel Aviv si Israel decide atacar unilateralmente a Irán. Brzezinski no creía que hubiera ninguna obligación implícita para que Estados Unidos siga como una estúpida mula lo que sea que hagan los israelíes. Y por más que hemos criticado a Brzezinski muchísimas veces, acá Brzezinski está señalando un punto clave. Y son justamente los neoconservadores los que están en el control del Estado profundo americano y los que están en el volante ahora. Es la gente del complejo militar industrial. Es la misma gente que promovió la crisis en Ucrania y ahora está promoviendo el conflicto in eternum en Medio Oriente. Que por supuesto, como vimos al principio, como arrancamos, se está encaminando hacia eso. Con consecuencias realmente imprevisibles, como podemos imaginar. Ahora, cuando Brzezinski decía que no había que seguir ciegamente las políticas, ¿no?, de otro país, digamos, claramente acá tenemos un ejemplo. En enero del 2003, Netanyahu decía en un discurso: el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e incuestionable a todas las áreas de la tierra de Israel. Este gobierno promoverá y desarrollará asentamientos en todas las partes de la tierra de Israel. Y realmente no va a ser la primera vez que un gobierno apela a una situación, inclusive de bandera falsa, autoprovocada o lo que sea, o, digamos, hacerse los distraídos y demás, para alinear a todo el pueblo detrás de una consigna. Y realmente me parece poco afortunado quizás, ¿no?, o revelador, depende cómo lo tomemos, las comparaciones que se han hecho con el suceso de Pearl Harbor, por ejemplo, ¿no? Y el otro, el de septiembre, hace muchos años, que no se puede mencionar mucho. Pero digamos, todos ejemplos de situaciones donde se dejaron pasar las cosas para provocar una reacción en el pueblo y en la opinión pública. Y hablando, ¿no?, de buscar una reacción en la opinión pública en el pueblo, acá tienen la tapa de la revista Time de esta semana. Estamos en guerra. Estamos nosotros. ¿Ok? Levantando, por supuesto, la declaración de Netanyahu, pero una revista orientada al público americano, dirigida a la audiencia. Estamos en guerra. Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Acá está la nota de Wall Street Journal. Irán ayudó a planear el ataque, directamente, firmado por Summer Said. Ahora, hay un problema con esto. El periodista que firma la nota, Summer Said, fue despedido de Reuters en 2008 por inventar historias justamente vinculadas a Irán. Después tenemos el ejemplo de Anthony Blinken, eliminando la publicación en las redes sociales que fomentaba el cese al fuego entre Israel y Hamás. En un post eliminado, el secretario de Estado alentó a la defensa de Turquía para un alto al fuego y la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás en ese momento. ¿No sería lo lógico estar alentando justamente la paz? ¿Tratar de apaciguar? ¿Tratar de llegar a una solución diplomática? ¿Por qué eliminarían el llamado al cese al fuego? Y simplemente señalar que hasta hace no muchos días
se le había otorgado el Premio Nobel de la Paz justamente a una mujer iraní, a Narges Mohammadi, defensora de los derechos de la mujer, presa detenida en Irán. 51 años, ¿no? Las autoridades del régimen iraní la han arrestado 13 veces y condenado 5 veces a un total de 31 años de prisión, 154 latigazos, tras ser acusada de cometer delitos relacionados con la seguridad nacional. A esta altura, difícil de creer en casualidades, pero un premio como este, un premio político que se va a replicar por todos lados, justamente señalando las atrocidades, recordando en la memoria del espectador, del público, las atrocidades del régimen iraní. Ahora, lo que parece que se menciona bastante poco, curiosamente, es este detalle. Nota del 2009 del Wall Street Journal cómo Israel ayudó a crear Hamas. Y acá en Global Research nos profundizan un poco en la historia. Hamas fue fundado en 1987 por el jeque Ahmed Yassin. Al principio recibió el apoyo de la inteligencia israelí como medio para debilitar a la autoridad palestina. Gracias al Mossad, se permitió a Hamas reforzar su presencia en los territorios ocupados. Mientras tanto, el movimiento Fatah para la liberación nacional de Arafat, así como la izquierda palestina, fueron sometidos a la forma más brutal de represión e intimidación. Israel pensó que era una estratagema inteligente para empujar a los islamitas contra la Organización de Liberación Palestina, decía Seb Sternel, historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y también en estos días se viralizó justamente unas declaraciones que hiciera en el 2011 Ron Paul, el congresista representante norteamericano, al respecto. Vamos a pasarlo. Madam Speaker, I rise in opposition to this resolution, not because I am taking sides and picking who the bad guys are and who the good guys are, but I'm looking at this more from the angle of being a United States citizen, an American, and I think resolutions like this really do us great harm. In many ways, what's happening in the Middle East, and in particular with Gaza right now, we have some moral responsibility for both sides in a way, because we provide help and funding for both Arab nations and Israel. And so we definitely have a moral responsibility, and especially now today, the weapons being used to kill so many Palestinians are American weapons, and American funds essentially are being used for this. But there's a political liability which I think is something that we fail to look at, because too often there's so much blowback from our intervention in areas that we shouldn't be involved in. You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel, because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. And you say, well, yeah, that was better then and served its purpose, but we didn't want Hamas to do this. So then we as Americans say, well, we have such a good system, we're going to impose this on the world. We're going to invade Iraq and teach people how to be Democrats. We want free elections. So we encourage the Palestinians to have a free election. They do, and they elect Hamas. So we first indirectly and directly through Israel help establish Hamas. Then we have election. Then Hamas becomes dominant, so we have to kill them. You know, it just doesn't make sense. During the 80s, you know, we were allied with Osama bin Laden. And we were contending with the Soviets. It was at that time our CAA thought it was good if we radicalized the Muslim world. So we financed the madrasa schools to radicalize the Muslims in order to compete with the Soviets. There's too much blowback. There's a lot of reasons why we should oppose this resolution. It is not in the... Bueno, fíjense, ahí lo que hacía referencia es todo el trabajo de Brzezinski en la década del 80 en Medio Oriente. Así directamente. Ahora, acá tienen el mapa, lo que pueden ver, los puntos rojos, para empezar a darle una explicación no solamente al sentido expansionista por el poder en sí, sino que los puntos rojos son campos de gas que están todos bajo terreno de la zona de Gaza. Y los puntos verdes son campos petroleros. ¿Quién es el propietario de esto?
Hay una razón mucho más práctica y material que nacionalismos o fanatismo religioso o lo que sea, ¿no? Economía pura y dura, lucha por los recursos. Fíjense, acá estamos en el canal, ¿no? En Terapia Liberal. Acá tienen este video. La crisis de 2022 es una repetición de la de 1973, donde describíamos con lujo de detalles realmente lo que había pasado en la situación de Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, la guerra, el ataque, que luego se sabría por documentos del Club Bilderberg que fue un ataque premeditado, un ataque de falsa bandera, que desembocó en el embargo de la OPEC. Ese embargo tuvo consecuencias realmente tremendas para la economía mundial, escasez por todos lados, bueno, está ampliamente desarrollado en este video, se los recomiendo. Y justamente estos ataques de Hamas se dan al 50 aniversario de los ataques de Yom Kippur. Y fíjense que quizás una sincronicidad realmente, ¿no? Una casualidad. El video que está al lado, Los verdaderos Juegos del Hambre, se refiere también a una simulación, un ejercicio que realizaran distintos think tanks norteamericanos, grupos conservadores, de una situación donde hubiera una crisis energética, una crisis también ecológica, de desplazamiento de personas y un aumento de los precios de nivel alarmante, 400% de inflación y demás. Algo que podría llegar a pasar ante un evento que sea catastrófico, que sea realmente delicado para la producción de energía. Justamente acá tenemos a Israel ordenando el cierre inmediato por cuestiones de seguridad de campos de gas claves. Y recordemos acá, como levanta Noticias TV, Estados Unidos está llegando al final de sus existencias, de su stock en sus reservas estratégicas de petróleo. Entonces realmente podés tener un combo perfecto para un desastre. Una intervención militar que se extienda como un reguero de pólvora por todo Medio Oriente. Te estás acabando sin reservas, se cortaría el flujo de energía, más el conflicto entre Rusia y Ucrania, podría llegar a ser una situación digna realmente del Food Chain Reaction, del simulacro de crisis alimentaria global y crisis económica global. Y fíjense, si decíamos que el conflicto de Yom Kippur se salió del embargo de la OPEC, se salió con el sistema del petrodólar, acá Market Insider dice, los bancos centrales globales están acumulando oro como nunca antes, ya que buscan reducir la sobreconcentración, la sobreexposición a las reservas en dólares. Esto, ¿por qué lo hacen? Este tipo de noticia la hemos venido escuchando a lo largo de todo el año, hace un tiempo ya. ¿Por qué los bancos centrales están acumulando oro como si no hubiera un mañana? Evidentemente ante la perspectiva de un nuevo sistema de Bretton Woods o algo que provoque un cataclismo, una caída espectacular de la economía global, quizás un colapso del mercado de los bonos, no sabemos por dónde va a venir el cisne negro, pero evidentemente se están resguardando, están yendo a un activo neutro, el oro, porque prevén un cambio monumental en el sistema. Bueno, entonces resumiendo, hemos pasado por la advertencia sobre los neoconservadores en el poder, influyendo en el Estado profundo, la influencia del complejo militar industrial, hemos recorrido los intereses del propio Netanyahu en conservar el poder, las crisis políticas que ha avanzado, en avanzar territorialmente hasta apropiarse toda la franja de Gaza. Hemos mostrado los intereses económicos, los campos de gas y de petróleo que están para ser explotados en esa zona, las curiosidades, para decirlo de alguna forma, que se dieron respecto al ataque, como realmente al estilo septiembre, con el avioncito, ¿no? Todos estaban durmiendo, increíblemente. Y cómo los medios han tratado de influir, de direccionar, inflamar las pasiones, digamos, para justificar quizás un ataque sobre Irán. Un ataque que golpearía de lleno a la alianza que han construido los BRICS
y destruiría completamente la estabilidad de Medio Oriente, quizás desembocando en una tercera guerra mundial. Y como último paso, hemos mostrado que los bancos centrales se están preparando para un cambio cataclísmico en el sistema. Por eso están acumulando oro y están soltando los bonos del Tesoro americano, que es el verdadero activo de reserva, los bonos del Tesoro, a pasos agigantados. Estos intereses fanáticos, ignorantes y ambiciosos directamente juegan y sacrifican la vida de personas inocentes. Si por un momento llegamos a considerar cierto que hubo una baja de las defensas a propósito para que se provocara un golpe coordinado, pensemos que se autorizó también la celebración de un festival de música en el lugar, donde iba a haber jóvenes con celulares, redes sociales y esto que lo otro, lo que aceleraría muchísimo la amplificación del mensaje. Esta gente sin escrúpulos realmente asesinos, son capaces de estas cosas, de sacrificar la vida de sus ciudadanos y de muchas cosas más, como sabemos. Esto es todo por este video, los leo en los comentarios y los invito como siempre a suscribirse, dar like y compartir el material. Y nos vemos en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí.